¿Cómo empezó el catolicismo? 31 curiosidades. La Iglesia Católica es una de las instituciones con más influencia en todo el mundo y es la más antigua del mundo occidental. Hoy más de 1.000 millones de personas profesan esta fe, una religión con una historia de casi 2.000 años y con aspectos muy diversos. El catolicismo, como lo conocemos hoy, tiene sus raíces en el cristianismo, por lo que es casi imposible separar los antecedentes. Sobre las bases de la Iglesia Católica, esta fue la que fundó Jesús, y el Papa es el sucesor de Pedro, el apóstol de Jesús. En tal sentido, presentaremos nuestra narrativa cronológicamente, que abordará curiosidades sobre el catolicismo y sus inicios. Primero expondremos datos acerca de Jesús de Nazaret, ya que es la figura central del cristianismo. Seguidamente, cómo surgió esta nueva profesión de fe, y por último, cómo derivó en lo que concebimos hoy como Iglesia Católica. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Jesús de Nazaret es el génesis del catolicismo y del cristianismo en general. De acuerdo con la mayoría de los historiadores, Jesús de Nazaret nació en Belén de Judea entre los años 6 y 4 a.C., cuando reinaban Herodes el Grande de Judea y el emperador romano Augusto. Jesucristo es la encarnación de Dios y fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Por eso es la figura principal del cristianismo y la segunda persona de la Santísima Trinidad en muchas religiones cristianas. San Juan describió a Jesús como el Hijo Eterno de Dios, debido a que tiene naturaleza divina, pero Jesús traspasa ese carácter divino. Su naturaleza es dual para el catolicismo y muchas religiones, es decir, es 100% Dios y también 100% hombre. La unificación de ambas naturalezas en una persona hace de Jesús un hombre perfecto en el que se concreta el ideal de virtud y piedad, rasgos que todo cristiano, incluyendo el católico, ha de tener. Para el catolicismo, Jesús es el fundador de la Iglesia Católica Romana, la cual predica el amor a Dios y al prójimo. Esta iglesia sustenta que su historia está fundamentada en la vida, obra y resurrección de Cristo, pero también en la obra de sus apóstoles. Número 2. El bautismo de Jesús de Nazaret en el año 28 después de Cristo y el comienzo de su misión pública. Los detalles más conocidos de Jesús son aquellos que marcan el inicio de su misión pública, especialmente después de que recibe el bautismo por parte de Juan el Bautista, que según el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, ocurrió en el año 28, durante el reinado de Tiberio César. Así, los últimos 3 años de la vida de Jesús son los que más resaltan y en los que encuentra sentido la encarnación. Pero también en esos 3 últimos años de su vida están condensados los fundamentos del cristianismo. Los 4 evangelios de la Biblia, escritos entre 40 y 70 años después de la crucifixión y resurrección, hacen énfasis en estos 3 últimos años de Jesús, porque en esencia no se quería mostrar una biografía de él, sino su divinidad. Aunque era judío y sus enseñanzas no estuvieron alejadas de las creencias judías, a estas le dio una visión más ampliada, y con ello nuevo significado. Número 3. Jesús escoge a los 12 apóstoles, y con ellos cimienta las bases de su iglesia. El Hijo de Dios escogió a 12 apóstoles, todos judíos, para llevar el mensaje de salvación por el reino de Dios. El número 12 representa las 12 tribus de Israel. Y a pesar de que los gentiles no practicaban la fe judía, unos 72 de ellos fueron sus discípulos. Los apóstoles eran personas comunes, que incluían pescadores, analfabetos y trabajadores del campo. En compañía de ellos, Jesús llevó su mensaje evangelizador y así puso los cimientos de su iglesia. Jesús se trasladó hasta Palestina y también a los pueblos y aldeas que se localizaban en el extremo norte de Galilea para llevar con autoridad su mensaje de amor y salvación, y su misión se acercaba a su momento cumbre cuando hizo su entrada a Jerusalén. Dios Hijo, entonces, tenía entre los romanos la fama de ser un político y religioso agitador. Eso lo llevó a la condena de la crucifixión. Número 4. Pedro reconoce a Jesús como el Mesías prometido en las escrituras judías. Pedro es en el cristianismo en general una figura trascendental. Fue él quien con su respuesta reconoció a Jesús como Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús aclaró en ese momento que lo que Pedro decía era una revelación de Dios, y de acuerdo con el capítulo 16 de Mateo, versículos 18 y 19, le prometió que le daría el sacerdocio y la autoridad para dirigir su iglesia. La cita bíblica dice textualmente: «Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella».
Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Este fragmento es de gran importancia en el cristianismo y en el que el catolicismo sustenta sus bases y sostiene que Pedro tendría la dirección de la Iglesia para mantenerla unida. Además, en esta cita bíblica, los católicos ven el comienzo de una línea de sucesión papal. Número 5. La resurrección de Jesús marca el inicio del cristianismo. La fe cristiana comienza su historia con la resurrección de Jesús, y a medida que se difunde la noticia en Jerusalén y por el Imperio Romano, este acontecimiento maravilló a seguidores y no seguidores de Cristo. Número 6. Los apóstoles no profesaban una nueva religión. De acuerdo con los registros, en sus primeros años, el cristianismo fue una rama del judaísmo y no el precepto de fe que actualmente se conoce. Los primeros seguidores de Jesús no pretendían expandir una nueva fe, sino más bien un nuevo enfoque dentro del judaísmo. Eso explica por qué ellos, los apóstoles y demás seguidores de Jesús, todavía se apegaban a la ley y fe de judaicas. No obstante, dentro del judaísmo causaba desagrado el aceptar que Jesús era el Mesías que Dios había prometido. Vale acortar que el judaísmo podía reunirse y estaba eximido de los cultos estatales de Roma, debido a que había conseguido varios años antes una licencia otorgada por Julio César para congregarse, algo que con los cristianos no contarían sino 3 siglos después de su existencia, porque la nueva fe criticaba los ideales romanos. Los cristianos significaron una amenaza para el orden social de entonces. El mensaje de amor que difundían incomodaba a ricos, líderes y eruditos. El desagrado se incrementó cuando Nerón responsabilizó a los cristianos del incendio que en el año 64 casi devastó Roma. Aún así, el cristianismo creció de forma gradual hasta que se perfiló como una nueva profesión de fe. Esto fue motivo suficiente para que se iniciara una persecución en Jerusalén en contra de quien difundiera las enseñanzas de Jesús. Así, forzados por las persecuciones, los cristianos se trasladaron a otros lugares, en los que también hablarían de la nueva vía de salvación que significaba Jesús de Nazaret. Hay que señalar que emperadores como Cómodo y Galieno fueron un poco más tolerantes en esta nueva religión, porque tenían familiares y seguidores que la profesaban. Número 7. En Antioquía, el cristianismo comenzó a expandirse más allá de las comunidades judías más conservadoras. Primero llevaron el mensaje por las comunidades judías apostadas alrededor del mar Mediterráneo. En la antigua ciudad griega de Antioquía, actual Turquía, hubo una gran receptividad hacia la naciente fe gracias a la visita de los primeros cristianos. Antioquía se convirtió en uno de los primeros lugares en los que los gentiles fueron bautizados y donde el cristianismo comenzó a expandirse más allá de las comunidades judías más conservadoras. Algunos de los nuevos cristianos que procedían de la cultura helénica ayudaron a propagar el mensaje. Número 8. Nacimiento de la iglesia primitiva. Esta iglesia comprende los primeros 3 siglos del cristianismo. En ellos se conformaron comunidades cristianas alrededor del Mediterráneo. Estos 3 siglos significaron para el cristianismo un periodo de transformación y con el tiempo dejaría ese carácter de secta para convertirse en la religión de carácter universal, el catolicismo propiamente dicho, de acuerdo con la Iglesia Católica. Número 9. El apóstol Pablo diferenció al cristianismo del judaísmo. Pablo es una figura trascendental en el Nuevo Testamento y fue quien hizo más atractivas las enseñanzas de Jesús para los no judíos al despojarlas de los rasgos judíos, todo gracias a que era un hombre instruido. El apóstol de los gentiles, como también se le conoce a Pablo, conceptualizó el cristianismo como una vía liberadora de los estrictos preceptos judíos y aseguraba que las creencias en las enseñanzas de Jesús eran suficientes para lograr la salvación. Pablo difundió el mensaje de Jesús por tierras lejanas y por tanto, gracias a él y a su experiencia de conversión, la fe naciente creció mucho. Esto en parte explica la importancia histórica de Pablo dentro del catolicismo y dentro del cristianismo en general. Número 10. En el año 50 la Iglesia celebra su primer concilio. En este concilio, de acuerdo con datos históricos, Pablo expresó que la gracia de Jesús era el medio para que judíos y no judíos lograran la salvación. El apóstol además habló de manera positiva de los gentiles. Su intervención hizo que por lo menos se decidiera que los gentiles estuvieran exentos de algunas leyes judías. En este concilio también estuvo presente el apóstol Pedro y apoyó la visión de Pablo sobre los gentiles. La figura del concilio ha sido por años una de las reuniones más representativas del cristianismo y muy especialmente del catolicismo. Número 11. El cristianismo ya era una fe establecida para finales del siglo I. A pesar de la persecución, el cristianismo continuó con su expansión y eso hizo que ya a finales del siglo I fuese una fe establecida. Para expertos en el tema como Larry Hurtado, la iglesia cristiana era un proyecto social único y de un gran contraste que captaba la atención de muchas personas, especialmente por las condiciones en las que vivían, cientos de ellas en el Imperio Romano.
Eso explica por qué muchos paganos continuaban convirtiéndose al cristianismo, a pesar de los riesgos que eso significaba. Número 12. La iglesia primitiva se divide sutilmente. Esto ocurre una vez que el cristianismo comienza a extenderse entre los no judíos o los gentiles, principalmente por Pablo. Y es que por una parte va surgiendo el cristianismo judío y por la otra, el cristianismo con raíces grecorromanas. Y es precisamente de esta última de la que surgiría la Iglesia Católica, además de otra buena parte del cristianismo. De hecho, hubo varios cismas que han irrumpido esa unidad del cristianismo y del catolicismo. Por ejemplo, en el año 144 después de Cristo, sucedió con el marcionismo. En el 318 ocurrió con el arrianismo. Otro tuvo lugar en el 451 con los ortodoxos orientales, mientras que en 1054 ocurrió el cisma este-oeste y otro cisma fue en 1517 con la Reforma Protestante. Número 13. Para el año 100 ya había por lo menos unas 40 comunidades cristianas en el Imperio Romano. Durante los primeros años en los que la entonces secta del judaísmo estaba llevando el mensaje de salvación de Jesús, el Imperio Romano ya contaba con carreteras y otras vías que facilitaban viajar de una región a otra, desplazamientos que fueron promovidos por la ola de persecuciones que se originaron en Jerusalén. Además, ya el griego se había convertido en una lengua común porque, desde el gobierno imperial, se había alentado a que la gente aprendiera esa lengua. Eso hizo más fácil que los habitantes de unos territorios se comprendieran entre sí y la consecuente conversión al cristianismo de muchas comunidades judías. En las zonas urbanas, la nueva religión estaba teniendo la mayor aceptación. Se extendió primero entre los habitantes de las clases más bajas, en esclavos y consecuentemente en las mujeres que pertenecían a la aristocracia. De acuerdo con algunas fuentes, para el año 100 por lo menos había unas 40 comunidades cristianas en el Imperio Romano, aunque también se crearon unas en Armenia, Irán y en la costa india de Malabar. Número 14. San Pedro inicia la línea ininterrumpida del papado con la designación de Linus. Poco antes de morir por orden de Nerón, aproximadamente en el 64 después de Cristo, Pedro designó como su sucesor a Linus, el segundo papa. Luego de Linus vino Anacleto y después Clemente I y todos los demás. Por ello, la Iglesia Católica continúa sustentando la sucesión apostólica existente hasta la actualidad, y este es un asunto en el que solo ella tiene competencia. Número 15. Los lugares de culto en la Iglesia primitiva. Durante la época apostólica, los cristianos se reunieron para orar. Inicialmente lo hicieron en las casas de quienes creían en las enseñanzas de Jesús. Cuando se fueron convirtiendo al cristianismo mujeres y hombres de más reconocimiento social, las reuniones se hacían en las domus. En la parte del peristilo se iban colocando los miembros más habituales de cada comunidad cristiana, mientras que en la zona del atrio se ubicaba el resto del pueblo que se iba convirtiendo. Así fue tomando forma la posición en que los cultos asumirían los presbíteros y quienes escuchaban su prédica, y posteriormente la distribución de la misa católica, incluso de la celebración de otras denominaciones cristianas. En épocas de persecución, el lugar de reunión se rotaba y se escogía en secreto para mantener la seguridad de los miembros de la iglesia primitiva. En esas reuniones mantenían la tradición hebrea de hacer cánticos y alabanzas. Número 16. El vocablo católico comienza a usarse a principios del siglo II después de Cristo. En el transcurso de los primeros 60 años, los cristianos se denominaban a sí mismos los seguidores del camino. No fue sino hasta inicios del siglo II que se comenzó a acuñar el vocablo católico a los creyentes en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. De acuerdo con los registros, uno de los primeros usos del vocablo proviene de una carta que en el año 108 escribió San Ignacio, quien fue discípulo directo de Juan y Pablo, y además se convirtió en el tercer obispo de Antioquía. San Ignacio acuñó por vez primera el adjetivo católica a la iglesia en el siguiente fragmento de su carta: donde está Jesucristo, allí está la iglesia católica. El vocablo proviene del griego católicos, que significa universal, y San Ignacio la usó en el siglo II con la intención de diferenciar las enseñanzas reales de Jesús de aquellas que el arrianismo daba como doctrinas y que se alejaban de lo que Cristo realmente quiso enseñar, incluso negaban la divinidad de Jesús. Número 17. En un principio, los seguidores de Jesús no se denominaron cristianos a sí mismos. El término cristiano fue adjudicado a los seguidores de las enseñanzas de Jesús y con un matiz despectivo. Para algunas fuentes, ya en el año 110, los primeros cristianos se denominaban a sí mismos católicos, que en español se traduciría como católicos o universales. Esto era así porque al parecer se reconocían como parte de un todo, que era el cuerpo de Cristo, la iglesia misma. Número 18. La jerárquica en la iglesia comienza a formarse formalmente en el siglo II. Para mediados del siglo II, los cristianos continuaban predicando aun cuando era objeto de persecuciones.
En medio de eso y en la espera de que Jesús viniera nuevamente, las asambleas cristianas comenzaron a tener una imagen de institución al elegir y organizar líderes. Durante el siglo II de la era cristiana, especialmente durante el periodo preniceno, esto es antes del Concilio de Nicea, la iglesia cristiana primitiva ya era dirigida por obispos. De acuerdo con algunas fuentes, la idea era vivir como si se estuviera en el reino mientras Jesús venía por segunda vez. Número 19. El Edicto de Tolerancia de Galerio. Desde su aparición, los cristianos significaron una amenaza para la estabilidad del Imperio Romano por varias razones, entre ellas su negativa a pagar el impuesto judío y a jurar lealtad a la divinidad de emperador. Las persecuciones y restricciones a los cristianos se hicieron más fuertes en el mandato del emperador Decio, y solo en el reinado de Galieno consiguieron casi 40 años de tolerancia. Pero los cristianos conseguirían la primera especie de indulgencia de las autoridades romanas en el año 313, gracias al Edicto de Tolerancia de Galerio, también conocido como Edicto de Tolerancia de Nicomedia. El edicto puso fin a las persecuciones. Número 20. El Edicto de Milán autoriza la libertad de culto en el Imperio Romano. La postura de Constantino ante el cristianismo es controversial, de acuerdo con la fuente que se consulte. Algunas manifiestan que aceptó el cristianismo para contrarrestar las fragmentaciones en el imperio y la consecuente desintegración política y social del mismo. Otras hablan de una conversión más real de Constantino, cuya madre fue proclamada santa, aunque él se bautizó cuando estaba a punto de morir. En el 313 se promulgó el Edicto de Milán, con lo cual se daba a los súbditos la libertad de culto, incluida muy especialmente el culto cristiano, en un momento en el que era más común la práctica del politeísmo. El edicto en sí mismo no era una aprobación del cristianismo ni catolicismo como la religión oficial, pero sí un respeto a la libertad de culto. Constantino combinó doctrinas judías, egipcias y romanas, y estas fueron precisamente la combinación doctrinal que asumiría el catolicismo propiamente dicho. Algunas fuentes señalan que es con este edicto que realmente comienza la Iglesia Católica. El edicto fue firmado por 2 emperadores romanos de Occidente y Oriente. Este edicto también se promulga luego de que Constantino ganara la batalla de Puente Milvio en el año 312. Número 21. El Concilio de Nicea le da un carácter más legal al cristianismo. En el año 325, el emperador Constantino convocó al Concilio de Nicea. Si bien el concilio tenía como propósito aclarar aspectos como la divinidad de Jesús, que fue cuestionada por el presbítero hereje de Alejandría, también buscaba darle un vuelco a los conflictos políticos, sociales y religiosos que tenían lugar en la sociedad romana y que ponían en riesgo la estabilidad del imperio. El concilio no solo reafirmó la naturaleza divina de Jesús, sino que también se decidieron las leyes por las que el catolicismo se regiría. Incluso allí fue creada la imagen del obispo de Roma, la de mayor autoridad en la iglesia. En ese concilio, Constantino ordenó a los obispos presentes que crearan lo que después se denominaría como Credo de Nicea, y que representó toda una innovación para el cristianismo y posteriormente para el catolicismo. A la vez, el emperador romano ordenó que 50 copias de los evangelios fuesen distribuidas. Para algunos, aun cuando realmente no fundara el cristianismo primitivo ni el catolicismo, es innegable que le dio un carácter más legal a la religión, y ese fue un paso fundamental para lo que siguió. Número 22. La primera iglesia católica oficial fue fundada en Roma en el siglo IV. Ya terminadas las persecuciones oficiales en contra del cristianismo, en el siglo IV se fundó oficialmente la primera iglesia católica romana. Este templo fue cedido al Papa a comienzos del siglo IV por Constantino y lleva por nombre San Juan de Letrán. El templo era el Palacio de Letrán y el emperador lo cedió para que el pontífice lo usara como residencia oficial, lo cual ocurrió por más de 1000 años, hasta el papado de Benedicto XI. La iglesia Juan de Letrán, aunque fue destruida por un terremoto en el 846, luego reconstruida, es considerada la cabeza y madre de todas las demás. Número 23. Entre el año 326 y el 333, se ordena la construcción de la Basílica Constantina. El emperador Constantino ordenó la construcción de un nuevo templo católico, pero esta vez se trató de la primera basílica, conocida como la primera Basílica de San Pedro, y con la que se iría consolidando el estilo del catolicismo y otras ramas cristianas. Se construyó sobre el lugar donde estaban enterrados los restos de San Pedro, y la intención era conmemorar el martirio del primer papa. La construcción terminó en el año 360, por lo que tardó más de 30 años en terminarse. Pero ya para el papado de Julio II se demolió porque estaba muy deteriorada. Eso dio paso a la construcción de la nueva Basílica de San Pedro, la que hoy conocemos. Número 24. En el 380, Teodosio I el Grande prohibió por completo el paganismo e impuso el cristianismo. Este emperador romano, a la edad de 45 años y 3 años antes de fallecer, promulgó el Edicto de Tesalónica.
Para el 380 habían transcurrido 55 años desde que celebró el concilio de Nicea, y ya la mayoría de los romanos se había convertido al cristianismo. Así que el edicto solo formalizaba al cristianismo como la religión oficial del imperio, pero también prohibió cualquier otra práctica religiosa, especialmente el paganismo. Pero de acuerdo con los registros, este edicto hizo que los paganos fuesen los nuevos perseguidos, y aún con ello pasaría mucho tiempo antes de que desapareciera por completo el paganismo del imperio. Número 25, año 381. Se celebra el primer concilio ecuménico de Constantinopla. Este concilio fue convocado por el emperador Teodosio en mayo del año 381. Tuvo varios propósitos: poner fin a la herejía macedonia, designarle a la sede patriarcal de Constantinopla una sucesión católica, propiciar la reconciliación entre la Iglesia y los semiarrianos y confirmar el símbolo de la fe de Nicea. Gregorio Nacianceno fue confirmado como obispo de Constantinopla en este concilio, y así el catolicismo iba asentando mucho más sus bases. Número 26. El cisma 1054 fractura la Iglesia romana. La unidad de la Iglesia en tiempos del Imperio Romano se sustentaba en la pentarquía, esto es, las 5 sedes episcopales: Roma, Alejandría, Antioquía, Jerusalén y Constantinopla, unidad que empezó a romperse con los cismas. En julio de 1054 se produce formalmente lo que en los países ortodoxos se conoce como el cisma latino y en los países occidentales como el cisma de Oriente. El cisma como tal se venía dando desde hacía tiempo, tras el distanciamiento originado por las diferencias teológicas y políticas, muy especialmente porque se cuestionaba que la autoridad de la Iglesia se concentrara en la figura del obispo de Roma. Así en Oriente surgió la Iglesia ortodoxa al separarse de la Iglesia católica de Occidente, un cisma que hasta hoy persiste. Número 27. El catolicismo llega a América en el periodo de la conquista. Este proceso de evangelización ocurrió por orden de los reyes católicos de Castilla. La religión es enseñada a las culturas del Nuevo Mundo por parte de misioneros jesuitas. El catolicismo evolucionó por América Central desde 1492 hasta 1513. Ya para 1516 llegó a México, donde la labor de catequización estuvo a cargo de Bartolomé Olmedo. Los colonizadores también llevaron su obra evangelizadora por Sudamérica a partir de 1532. Número 28. En 1517 tiene lugar el cisma con la Reforma Protestante. La Iglesia Católica se convirtió en la institución religiosa más influyente, pero muchos registros históricos la describen durante los siglos XV y XVI como cruel y corrupta. Martín Lutero era un católico, pero luego sería el padre de la Iglesia protestante y el creador de 95 tesis, donde hizo fuertes acusaciones contra las autoridades católicas. Lutero cuestionó la venta de las indulgencias para lograr la salvación y la autoridad papal. El movimiento comenzó en Alemania y en poco tiempo se había extendido por el resto de Europa. Lutero fue excomulgado ante su negativa de retractarse de las acusaciones, y así surgió la primera gran iglesia protestante. Pero esto también marcaría un nuevo comienzo de la Iglesia Católica, ese que se asemejaría más a la que conocemos hoy. Número 29. La ruptura de Enrique VIII con el papado en la década de 1530. En Gran Bretaña, la Iglesia Católica tendría otro cisma debido a que el Papa Clemente VII no aprobó la solicitud de Enrique VIII para que se anulara su matrimonio con Catalina de Aragón. Enrique VIII había sido un ferviente católico, pero terminó rompiendo con la Iglesia Católica Romana y creó lo que se conocería como la Iglesia Anglicana, en la que la máxima autoridad recae sobre el monarca del Reino Unido. El Parlamento formalizó la ruptura en 1534 a través de un documento, el Acta de Supremacía. Hay que apuntar que la Iglesia Anglicana se considera católica y, de hecho, sus miembros la denominan Iglesia Católica en Inglaterra y se le denomina anglicana porque es la que predomina en Inglaterra. Sin embargo, la Iglesia Anglicana tiene diferencias doctrinales con la Iglesia Católica, especialmente porque absorbió ideas de la Reforma Luterana, aunque también comparte muchos aspectos doctrinales con la Iglesia Católica Romana. Número 30. La Iglesia Católica reafirmó su autoridad con el Concilio de Trento. Entre 1545 y 1563 se realizó el Concilio de Trento, convocado por el Papa Pablo III. Allí, entre otras cosas, los clérigos católicos condenaron la teología protestante, emitieron una respuesta a la reforma de Lutero y establecieron objetivos de la contrarreforma de la Iglesia Católica, la cual reafirmó su autoridad con este concilio. Número 31. La supremacía de la Iglesia de Roma. La supremacía de la Iglesia Católica Romana suele estar fundamentada en la figura misma del obispo de Roma o papa. Obispos como Ireneo de León y Eusebio de Cesarea llegaron a reconocer la obediencia que le deberían a Linius, el sucesor inmediato de San Pedro.
De hecho, Ireneo de León enumeró a los primeros papas romanos y así reconoció la supremacía del obispo de Roma y de la Iglesia romana. La enumeración de Ireneo es textualmente la siguiente: luego de haber fundado y edificado la Iglesia, los beatos apóstoles entregaron el servicio del episcopado a Lino. A este Lino lo recuerda Pablo en sus cartas a Timoteo. Anacleto lo sucedió. Después de él, en tercer lugar desde los apóstoles, Clemente heredó el episcopado, el cual vio a los beatos apóstoles y con ellos confirió, y tuvo ante los ojos la predicación y tradición de los apóstoles que todavía resonaba. A Clemente sucedió Evaristo, a Evaristo Alejandro, y luego, sexto a partir de los apóstoles, fue constituido Sixto. Enseguida, Telésforo, el cual también sufrió gloriosamente el martirio. Siguió Higinio, después Pío, después Aniceto. Habiendo Sotero sucedido a Aniceto, en este momento, Eleuterio tiene el 12º lugar desde los apóstoles. Como hemos visto, no es tan fácil deslindar al catolicismo del cristianismo. Ni siquiera es fácil saber en qué momento exacto el catolicismo se reconoce como tal, para diferenciarse de otras ramas del cristianismo, porque hay muchos momentos religiosos importantes a los que se atribuye. Hoy la Iglesia Católica Romana continúa afirmando que sus doctrinas fueron reveladas por los apóstoles y desde ese momento las han preservado. Estas doctrinas diferencian al catolicismo de otras religiones cristianas.